de honor. Pero su corazón estaba a 1000 kilómetros de distancia, con un pueblo en ruinas y una ciudad sin defensas. Acuérdate de la palabra, concédeme gracia delante del Rey. Un llamado. Una misión imposible. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en vergüenza. Un pueblo unido por un gran propósito. Lo que edifican, si subiere una zorra, lo derribará. Pero la oposición fue implacable. No temáis, acordaos del Señor, grande y temible. Con la herramienta en una mano y el arma en la otra, en 52 días, lo imposible se hizo realidad. Pero la reconstrucción no era solo de piedras. Un líder de oración, un hombre de acción, un reconstructor de muros y de vidas. Nehemías, la película. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. Bueno, entonces vamos a empezar a ver esta película de Nehemías paso a paso, pero pues la vamos a ver al modo de CDR, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a continuar con la introducción. Y bueno, entonces, como nos contaba un poco el video, eh, principalmente se trata como la reconstrucción de las murallas. Y digamos que este libro de Nehemías tiene 13 capítulos. De esos 13 capítulos, de los capítulos del primero al 7, se trata de la reedificación de las murallas o de los muros. Y la segunda parte, que va del capítulo 8 al 13, es la renovación y la reforma, que es más como el tema político, más como el tema de la Torá, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, en esta primera parte vamos a estar revisando la oración de Nehemías por el remanente de Jerusalén, el pedido de Nehemías al rey, que es del retorno a Jerusalén. Vamos a estar viendo el ánimo de Nehemías para reedificar las murallas. No era fácil, había mucha oposición. La reedificación de las murallas y las puertas, la respuesta de Nehemías a la oposición, el registro del pueblo realizado por Nehemías. Y ya en nuestra segunda parte vamos a estar viendo la gran lectura de la Biblia conducida por Esdras, renovación, el resultado de esa renovación, la reforma y otro resultado con respecto a esta reforma. Entonces, más o menos este es como a grandes rasgos lo que vamos a estar viendo en nuestros próximos capítulos de esta película. Entonces, por favor, no se los pierdan. Hoy iniciamos entonces con nuestro capítulo número 1. Entonces, como para poder empezar, vamos a ver quién era Nehemías. Nehemías significaba Jehová consuela. Nehemías nació en el exilio en Susa, capital de Persia. Él venía de una ascendencia judía, em, pero pues él nació durante el exilio, o sea, se supone es un hombre joven. Digamos el caso de Esdras, pues era un sacerdote que sí venía del exilio, pero pues Nehemías nació ya estando en el exilio. Em, Como nos contaba Stephanie, pues tenía una función en el gobierno que era copero del rey, que era un cargo muy importante. Eso, era un cargo que tenía como mucha responsabilidad y era de mucha confianza. Incluso a veces actuaba como un consejero del rey. Nehemías era catalogado como un hombre bueno, honrado, honesto. Como ya les había contado, pues tenía ascendencia judía y se consideraba un laico. Entonces, el laico es, que viene del griego laos, significa eh, del pueblo de Dios, y lo que hace un laico es ejercer su misión santificadora en el mundo, sea en su trabajo, familia, sociedad. De alguna manera, pues nosotros representamos esa parte de laicos, mm,
porque no trabajamos al 100% en la iglesia, sino que hacemos, digamos, la obra del Señor en nuestro entorno, donde nos desenvolvemos a diario. Como les contaba, Nehemías escribió sus memorias, pero el libro de Nehemías se le atribuye a Esdras, o sea, quien lo escribió, tomando las memorias de Nehemías, se le atribuye pues a Esdras. Entonces, más o menos, esta es como la biografía de Nehemías para saber de quién estamos hablando. Bueno, voy a colocar aquí como un llamamiento. Vamos a empezar a leer estos 6 versículos. Aprovechando que es cortico, pues los vamos a leer todos. Entonces, bueno, aquí nos dice en la primera de Nehemías, versículo número 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. ¿Sí? Entonces, digamos que esta primera parte, pues se ve el interés que tenía Nehemías por su pueblo. Leía que él, independiente de que él estaba en Susa, digamos que como que él sí sentía mucho, como mucho llamado hacia saber de su pueblo, y decía que él estaba viviendo en Susa, pero su pensamiento estaba en Jerusalén. Eh, y pues es algo muy bonito, porque uno podría decir, ¿no? O sea, digamos, bueno, no tenemos de pronto nosotros, bueno, no sé, de pronto Adriana sí tendría como esa vivencia de que ella es colombiana y de pronto sus hijos nacieron en Canadá, no estoy segura, pero bueno, y poder decir, no, mis hijos sienten ese amor tan grande por Colombia. Digamos que eso le pasaba aquí en este caso a Nehemías, ¿no? Que posiblemente él nunca había visitado a Jerusalén, pero él sentía como ese amor hacia Jerusalén, ¿sí? Y pues realmente era un llamamiento que venía de parte del Señor. En Daniel 9:25, vemos una profecía de la reconstrucción. Ese no lo tenía listo, pero ya lo buscamos. Y vemos que, perdónenme un segundo, lo busco porque no les pedí el favor de que me ayudaran con este. Si alguien de pronto me puede ir ayudando con 1 Samuel 16, como para que lo tengamos por ahí a la mano. Perdónenme un segundo, yo lo busco. O si alguien me ayuda, Daniel 9:25. Les agradezco mucho. No lo encuentro. Acá está. Si me están escuchando, sí, perdón, es que no escuchaba nada. Justo. Sí, mire, Sí, sí, sí. vamos. Aquí. Sí se escucha. Perfecto, listo. Entonces dice Daniel 9:25 lo siguiente. Nos dice, sabe pues, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como les decía, pues Daniel se escribió antes, pues como no es cronológico, no hemos llegado al libro de Daniel en el estudio que estamos haciendo, pero Daniel se escribió con anterioridad al libro de Nehemías. Y esto era una profecía de que los muros, o sea, de que iba a haber un exilio y de que iba a haber una reconstrucción de muros, ¿sí? Entonces, digamos que esto era una profecía que ya existía, y Nehemías fue utilizado por el Señor para cumplir esta profecía. Entonces, digamos que aquí podríamos pensar nosotros que si algo de lo que estamos viviendo hoy en nuestras vidas, Dios no lo había anunciado, ¿sí? Em, no sé en el caso de ustedes, pero a mí me ha pasado que el Señor ha hecho promesas, incluso aun cuando yo no era, eh, como que no estaba en la iglesia cristiana, pero de alguna manera veía a Dios y oraba a mi manera, pero yo veía el cumplimiento de muchas cosas que el Señor, que yo le pedía, y el Señor me lo daba, ¿sí? Em, o ya después de ser cristiana, pues he visto cómo el Señor ha cumplido cosas que para mí eran muy difíciles, ¿sí? Eran imposibles de ver. Yo decía, esto no es tan fácil. Pero para el Señor nada es imposible. Entonces el Señor me anunció cosas que hoy me están sucediendo.
Y yo sé que con ustedes estoy segura que también ha pasado, ¿sí? En todas las situaciones o en muchas situaciones de las que ustedes hayan vivido. O incluso hoy el Señor les puede estar diciendo cosas de que van a suceder en la vida de ustedes eh, y que seguramente ustedes dirán, "No, pero es difícil de que suceda, pero el Señor cuando tiene algo preparado para alguien, Él lo cumple. Entonces, esa es nuestra gran esperanza. Eh, y bueno, algo que también quiero que tengamos como en cuenta es, así como le hizo este llamamiento a Nehemías en este momento, ¿sí? Simplemente lo que hizo fue preguntar, ¿cómo están nuestros hermanos en Jerusalén, ¿cierto? Y eso lo movió a él, ya lo vamos a ver más adelante. De esa misma manera, Moisés salió un día a cuidar sus ovejas como tal vez lo hacía durante muchísimos años, ¿cierto? Eso lo podemos ver en Éxodo 3. em, y se encontró escuchando la voz del Señor y se encontró con una llama ardiente, ¿verdad? Entonces, él no se lo esperaba, pero eso pasó y él ahí recibió una misión. De igual manera, David, estando cuidando sus ovejas, un día normal como desde niño lo hacía, en Primera de Samuel 16, bueno, les había dicho que me buscaran, pero no tengo el versículo exacto, entonces dejémoslo ahí. Simplemente él estando cuidando su rebaño, fue llamado a su casa para ser ungido como rey, si ustedes recuerdan la historia de David que ya pasamos por ahí. Y Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban remendando sus redes cuando cuando nuestro Salvador vino y los llamó a ser pescadores de hombres. Entonces, en un día cualquiera puede llegar el Señor a decirte o a decirnos, esta es tu misión. De pronto a algunos de nosotros ya les haya pasado y ya tengan claro el Señor para qué los llamó. Pero que es importante que tengamos nuestro corazón abierto a escuchar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eh, bueno, entonces quiero hacer como hacer como un pequeño resumen o por qué era tan importante reconstruir el muro y las puertas de Jerusalén, ¿cierto? Pues ya habían, como ya hemos visto en el estudio que venimos haciendo, ya habían regresado 50 años antes de esto, ya habían regresado algunos de los judíos, ya habían reconstruido el templo, Esdras ya había ido. Esto casi que de alguna manera fue simultáneo, bueno, hay una diferencia de como de 15 años desde el momento en que Esdras regresó a Jerusalén y del momento en que Nehemías hace esta reconstrucción. Em, pero todo esto tenía el propósito de de reconstruir el muro. eh, ¿Con qué finalidad? Sí, o sea, si ya reconstruyeron el templo, ya Esdras estaba tratando de lo que veíamos hace 8 días, de que se dejaran las malas costumbres, digamos, que se adquirieron por entrar como en familia con las personas de Babilonia, etcétera. Eh, pero entonces, cuando eh, esta persona viene y le dice, este Anani, viene y le comenta que hay como que están todos como tristes, que está como difícil la situación allá en Jerusalén. Entonces, él quiere reconstruir el muro porque el muro es el medio de protección. Digamos que de alguna manera dividía a Jerusalén pues de todo su exterior y digamos de alguna manera separaba a los ciudadanos que digo, de alguna manera ya estaban mezclados, ¿no? Porque ya había familia entre los que no eran eh, judíos y los judíos, pero digamos que iba a haber una separación. Este muro, cuando fue derribado, dejó de resistir los ataques destructivos que venían de los enemigos. Si nosotros miráramos esto de una manera espiritual, punto por punto, em, los muros que nosotros tenemos en nuestro corazón, o sea, este muro del que estamos hablando aquí es la relación que nosotros tenemos con Dios, es nuestra fe, ¿sí? Posiblemente cuando nosotros hemos pasado por las situaciones difíciles, muchos muros de nosotros alrededor fueron destruidos y están a expensas del enemigo. Em,
si no hay una reconstrucción de esos muros, es posible que nosotros estemos viviendo una situación de mentira cristiana de alguna manera, porque hemos permitido o no hemos trabajado con el Señor reparar esa relación en diferentes situaciones que hayamos vivido. Puede ser un rompimiento de una relación de matrimonio, de familia, y al no reconstruir ese muro, lo que podemos estar haciendo es también cerrando una puerta, porque bueno, como les decía, hay puertas y hay muros. Entonces, digamos que la invitación es revisar, ¿no? Eh, ¿Qué muros yo tengo que puedan estar destruidos en mi vida, ¿sí? Delante de Dios, que yo no haya querido reconstruir. Digamos que Jerusalén trataron durante muchos años de construir los muros, pero el enemigo no se lo permitía. No hubo alguien que tuviera la estrategia como la tuvo Nehemías para ir y construir y reconstruir. Entonces, a medida que vamos viendo todo el capítulo de Nehemías, vamos a irnos dando cuenta qué estrategias utilizó Nehemías, que es importante que lo miremos de la manera espiritual y poder decir cómo reconstruyo yo los muros que tengo destruidos en mi vida para poder tener esa resistencia a los ataques destructivos del enemigo. También en el muro encontramos brechas, ¿no? Aquí se está hablando del muro general y es volverlo a hacer de nuevo, y pues si se vuelve a hacer de nuevo no deberían haber brechas. Pero cuando hablamos de brecha, pues son esos agujeros que pueden estar en el muro y que pueden permitir el paso del enemigo. De hecho, cuando Nabucodonosor destruyó los muros, esto fue 500 en el año, como 500 años antes de esto, em, él lo que hizo fue precisamente, o sea, él fue muy estratégico, como el enemigo también es muy estratégico para poder derribar y poder crear brechas entre el Señor y nosotros, para poder crear brechas en la relación que tengamos con el Señor. ¿Por qué? Porque este rey Nabucodonosor duró 2 años. Yo creo que, bueno, si nos devolvemos y recordamos, duró 2 años para poder destruir a Jerusalén. Y utilizó muchas estrategias. Empezó a excavar por debajo del muro, empezó a hacer que hubieran infiltrados, permitió que la gente llegara a tener mucha hambre. eh, y de hecho, la última parte ya cuando ingresan a Jerusalén es porque hacen una brecha demasiado grande en uno de los muros. Entonces, digamos que el enemigo de esa misma manera actúa en la parte espiritual, ¿cierto? Cuando nosotros no estamos vigilantes, cuando nosotros no estamos en esa relación diaria con el Señor, y cuando somos permisivos abriendo puertas, o somos permisivos dándole como largas a situaciones, a hábitos, a costumbres, empezamos a acostumbrarnos a las cosas del mundo de una manera muy ligera, empezamos a derrumbar muros y empezamos a dejar que hayan brechas en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué debe hacerse? Repararse lo antes posible una brecha. Porque si no se repara, la ciudad caería y eso nos pasaría a nosotros en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos damos cuenta de esa brecha y no la reparamos rápidamente, seguramente nuestra relación con el Señor va a caer, se va a destruir y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque así como Nabucodonosor lo hizo de una manera muy sutil, empieza el enemigo a distraernos, empieza el enemigo a que pongamos nuestro tiempo, nuestra vida enfocados en las cosas que no son de Dios. Eh, Cuando decimos que nos paramos en la brecha, decimos vamos a interceder y a suplicar la misericordia de Dios. Entonces, si vemos una brecha en nuestro camino, en nuestro muro, perdón, si vemos una brecha en la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestro alrededor, debemos interceder y suplicar por la misericordia de Dios. Y las puertas, digamos que en este muro que había anteriormente, habían 10 puertas, ¿sí? Bueno, no me voy a detener en eso porque digamos que esto era como para ponerlos en contexto, pero habían 10 puertas y a cada puerta le colocaban un nombre. Eso me pareció súper, súper interesante. Esa parte no la había estudiado.
y cada puerta tenía, digamos, donde entraban las ovejas, entonces se llamaba puerta de ovejas, puerta del agua, puerta de valle, puerta de, se llamaba, había una por donde se sacaban como todos los desperdicios que se llamaba, le podían colocar o puerta de estiércol o también se llamaba puerta o muladar. Entonces, bueno, así habían 10 y cada una pues tenía una función. Y digamos que era como una organización que había. Cada puerta pues está diseñada para entrar y salir. Entonces, espiritualmente, de igual manera, nosotros tenemos diferentes puertas. Como yo les decía, puede ser que nosotros tengamos una puerta de relaciones, ¿cierto? Relaciones interpersonales. Y por situaciones que nos hayan pasado, definimos quemar esa puerta, cerrarla y dejarla inaccesible o inexistente. Y de pronto hoy es un llamado para que podamos revisar qué puertas nosotros con las situaciones que hemos pasado cerramos, quemamos y no las volvimos a reedificar, a restaurar. Em, Porque es importante poder identificar para poder de alguna manera volver a tener como esas relaciones interpersonales, digamos que sigamos con ese tema. Entonces, si mis relaciones interpersonales se dañaron por una situación que me pasó, revisemos si yo pude realmente salir de ahí o simplemente dije la quemo, boto las llaves y nunca más quiero volver a saber de relacionarme con personas de tal estilo porque definitivamente eso me hizo daño. Ahí estamos haciendo una cicatrización mal, estamos haciendo, dejando una puerta quemada que debería estar funcionando. Entonces, que el Señor nos pueda indicar qué puertas nosotros tenemos ahí pendientes por reparar. Y recordemos que también pues, las puertas son un medio de conexión entre el mundo exterior y el mundo interior. También esto espiritualmente representaba cuando una puerta estaba quemada, representaba que pérdida del testimonio, pérdida también de la protección espiritual. em, y bueno, como les contaba, cada puerta representa un área. Entonces, digamos que había una puerta que se llamaba puerta de sacrificio, que era por donde entraban las ovejas. Se llamaba puerta de ovejas y ahí entraban las ovejitas que iban a ser sacrificadas por el pecado. Si nosotros lo trajéramos a la vida espiritual, pues esa puerta representa mi relación con el Señor Jesucristo, que fue el Cordero que se inmoló por mí. Y ahí es donde yo debo ir a llevar y sacrificar todo lo que está generando en mi pecado, sea el orgullo, sea la soberbia, sea la mentira, sea cualquier tipo de pecado que podamos tener en este momento, eh, debemos llevarlo como a esa puerta. Sería muy chévere poder ampliar el tema de las puertas, pero para no detenerme más ahí, entonces es como esa invitación a mirar cuál puerta, cuál muro, cuál brecha tengo para poder entrar en oración y de acuerdo como a lo que vamos viendo en Nehemías, esos pasos que nos pueden ayudar mucho para hacer esa reconstrucción. Em, un corazón dispuesto, como se llama este mensaje, vamos a verlo en el versículo de 4 al 7. No sé si alguien de pronto me puede ir ayudando a revisar para que no me vuelva yo la única que esté hablando. Entonces, no sé, estamos en Nehemías 1, versículos del 4 al 7. Si alguien me puede ayudar, por favor. Yo lo tengo, Mirencita. Muchísimas gracias. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Amén. Muchas gracias, Eli. Bueno, aquí me pasé un versículo más del tema de hoy, pero es que era importante dejarlo como hasta ahí, porque la otra semana vamos a seguir viendo la siguiente parte de la oración, pero si ustedes se dan cuenta es una oración demasiado profunda y demasiado bonita. Me devuelvo un poquito al versículo 3 que creo que no se los había leído, porque dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas
a fuego, que era lo que estábamos viendo. Em, pero esta oración es específicamente hecha, o sea, primero, este hombre es un hombre muy sensible, porque primero que todo él oye, dice el versículo 4 cuando oí estas palabras, ¿sí? Él se puso en el lugar de las personas de sus hermanos que estaban en Jerusalén y él se dolió demasiado con esa noticia de que estaban mal. A uno le pueden decir, no, si uno preguntara, no, me pongo en el papel de él y dijera, no, allá en esa ciudad está terrible, eso está muy difícil la situación, y uno podría reaccionar, ay, Dios mío, qué tristeza. No, pues yo voy a orar por ellos, voy a orar por ellos, ¿cierto? Esa podría ser una reacción como que podemos tener y yo me comprometo a que oro, pero este hombre fue tanto su dolor que manera inmediata lo que hizo fue doblegarse y llorarle al Señor. Entonces dice, se puso en el lugar del otro porque escuchó lo que estaban viviendo. Dice, me senté y lloré. Entonces dice, se sentó porque necesitaba analizar ese problema que estaba sucediendo. Digamos que él como que en un momento entró como en una desesperación, una tristeza profunda de decir, mi pueblo está mal, ¿sí? Em, pero bueno, se sienta y analiza el problema. Dice, lloró. Entonces, obviamente, al llorar, pues estaba en una actitud de rendición al Señor, de decirle, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Como que en una situación que uno puede decir, me siento, tal vez no tengo las herramientas, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Como que no tengo cómo ayudarles, ¿cierto? Podría pensarse que en ese momento de su dolor tan grande, pues llora porque no sabe cómo ayudarles. Dice que eh, por algunos días, e hice duelo por algunos días. El dolor era tan grande que le generó un duelo en su corazón. Y no fue un duelo un solo día, y no fue un duelo en el momento, y no fue algo de una emoción, sino que realmente le causó un dolor muy grande en su corazón y pues lo tuvo así durante varios días. Y dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces dice, ayunó, quebrantó su corazón y buscó la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, digamos que este hombre, y bueno, y oró, perdón un segundo, y oró delante del Dios de los cielos. Este hombre, pues, era un hombre, como vimos al inicio, que es un hombre que tenía como una buena posición y tenía como la opción de poder acudir a un rey, ¿cierto? Y poder buscar sus propias estrategias y decir, bueno, ¿cómo actúo yo aquí? Bueno, yo tengo el poder, puedo recibir pedir los recursos y me los pueden dar, ¿cierto? Em, pero lo que primero hizo fue ir y buscar a quien debía buscar, al Señor, y expresarle ese dolor tan grande que sentía en su corazón, em, y poder pedirle a Dios que, que lo ayudara, que lo ayudara, eh, cómo debería actuar. Entonces, digamos que este es como el llamado para cuando estamos pasando esas situaciones tan difíciles y a veces incluso para ayudarles a las personas con las que estamos tratando de ayudar a nuestro entorno. A veces uno les dice que oremos y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces, pero uno ora y qué. O a veces dicen, bueno, sí, ore, ¿sí? Sin saber la profundidad, el poder tan grande que tiene la oración. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es buscar al Señor, independiente de la situación que sea. Esto que creo que ya lo he dicho varias veces en los mensajes, pero recuerdo en una situación difícil que pasaba eh, cuando estaba en mi matrimonio y un pastor me decía, usted puede estar agarrada con su esposo del cabello. Y en ese momento llamó a su mamá y usted a su mamá no le va a contar nada. Usted primero que todo va, se arrodilla entre el creador de ese hombre y el creador suyo y le pide consejo a él. No le va a pedir consejo a nadie más, primero que todo a Dios. Y póngale la situación a él. Y realmente eso fue supremamente, digamos que me permitía descansar cuando habían problemas, poder decir, no, yo primero me voy para donde el Señor, porque donde yo suelte esto a alguien, seguramente eh,
con mis estrategias o las estrategias de la persona que me dé el consejo, seguramente no voy a actuar bien. Entonces la oración de Nehemías, que está en el versículo 5 y 6 que no lo leyó Elizabeth, él hace un reconocimiento, una alabanza al Señor. Entonces dice en el versículo 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Entonces, primero que todo era hacer un reconocimiento al Señor, ¿sí? Eh, bueno, en la primera parte, perdón, en el versículo 5 que dice, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que tengamos que seguir una metodología de oración, porque el Padre Nuestro también inicia dándole el reconocimiento al Padre, ¿cierto? Dándole el reconocimiento quién es Dios, cuán tan grande es Dios en mi vida, que yo sé que Él me va a escuchar. Pero es una manera en la que Él inició alabándolo, reconociéndolo, y pues eso también debemos hacerlo nosotros a diario, reconocer qué tan grande es Dios y mucho más grande que incluso los problemas que podamos estar enfrentando. Esa petición de anhelo de su respuesta, el que les acaba de leer, que dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Eh, si yo ya estoy orando, sé que el Señor me está colocando cuidado, pero sin embargo, Él le decía, esté atento tu oído y tu corazón para escuchar esta oración de tu siervo, porque lo hacía con esa necesidad tan grande de que fuera escuchada su petición y que tuviera una respuesta. De esa misma manera, pues nosotros podemos pedirle al Señor con todo nuestro corazón, pues con toda la confianza de que Él va a escuchar nuestra oración. Que la respuesta sea la que queremos o no, bueno, eso depende de lo que el Señor tenga para nosotros, pero estar seguros de que el Señor nos va a escuchar. Alguien si me puede ir buscando, por favor, Santiago 5:16, les agradezco. Y tercero, confesión, que esto me pareció supremamente lindo como Él lo hizo. Y dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Perdónenme un segundito, me devuelvo un poquito. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, este hombre con esa humildad de su corazón, porque uno podría decir, yo sé que la situación de Colombia que estamos viviendo se debe a las decisiones que tomaron nuestros antepasados, y dentro de nuestros antepasados están nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿cierto? Y uno puede decir, Señor, perdóname por todo eso que ellos hicieron, ¿sí? Pero Él está diciendo aquí, yo y la casa de mi padre, porque yo me incluyo en esa genealogía, me incluyo, que yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti, en idolatría, en rebeldía, y por esa situación estoy reconociéndole a Él, yo sé que lo que estamos pasando es simplemente la consecuencia de las decisiones que se tomaron y que yo también he tomado, ¿cierto? Entonces es esa parte de humildad que nos muestra aquí Nehemías. No sé si alguien ya pudo conseguir Santiago 5:16, por favor. Sí, aquí lo tengo, mire. Muchísimas gracias. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Muchas gracias, Alejita. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando nosotros nos presentamos de esta manera delante del Señor, podemos tener la certeza de que la oración es escuchada y la respuesta va a ser la que el Señor tiene preparada para cada situación que estemos viviendo. Eh, Quiero darles como unas características de este líder Nehemías que vamos a ir viendo como a través de este libro. Entonces, pues como ya vimos, es un hombre con una humildad impresionante, eh, dependía totalmente de Dios y vamos a ver a lo largo de, del estudio bíblico que él no se mueve sin que antes él acuda a Dios. Aquí yo le coloqué en la imagen orar, vigilar, trabajar, y realmente esto es lo que hacía este hombre todo el tiempo. Oraba, como nos decía Stephanie en la introducción que nos daba, cada vez que se iba construyendo el muro,
él se paraba con gente a orar y vigilar, ¿sí? Pero también a trabajar. Entonces, digamos que era una constante, oraba, vigilaba, vigilaba, trabajaba, sí, mezclaba estas tres palabras, digámoslo así. Y es la manera en que podemos hacer nosotros también la reconstrucción de nuestros muros. Poder orar, vigilar, vigilar que el enemigo no venga otra vez a distraerme y trabajar haciendo ese cambio de hábitos que debamos hacer, ese cambio de vocabulario que debamos hacer ese cambio de actitud que debamos hacer, orando, vigilando, trabajando siempre. O sea, es algo que se debe hacer, digamos que junto, para que tenga y funcione, ¿cierto? Porque no solamente podemos sentarnos y orar y esperar a que el Señor solamente obre, sino que también debemos hacer, dar nuestro paso e ir trabajando de acuerdo a lo que el Señor nos va dirigiendo, pero también debemos estar en constante vigilar, vigilar, vigilar. ¿Cómo podemos vigilar? Y eso nos lo han dicho muchas veces los pastores en la iglesia. Eh, es muy fácil para mí decir, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Yo hago las cosas bien, yo me dirijo bien, pero cuando a mí otra persona me ve, es cuando realmente, si le pido a esa persona que me cuente cómo me ve, a una persona que yo, cristiana, en la que yo pueda tener la confianza y que esa persona tenga la confianza de decirme las cosas como son, seguramente esa persona me va a decir, no, no, usted no es tan noble, usted no es usted tiene orgullo, ¿sí? Que nos puedan confrontar, sería como la palabra. Entonces, ese vigilar sería, y eso es un ejercicio que nos han hecho en la iglesia, que es poder tener esa persona de confianza que nos pueda corregir, porque ante nosotros podemos tener un buen concepto nuestro, pero posiblemente podamos estar errados. ¿Qué otra característica tenía Nehemías? El interés por la necesidad de los demás. Como hablábamos, él no simplemente quedó en decir, qué tristeza que estén así de mal, bueno, vamos a orar, no, sino simplemente se puso en el zapato de ellos y dijo, necesito hacer algo por ellos. Eh, este hombre o un buen líder como Nehemías prioriza, hace las preguntas correctas y empezó haciendo las preguntas correctas a Dios, y lo vamos a ver en la siguiente parte, dentro de 8 días, eh, de la manera en que le pregunta al Señor, ¿sí? Hasta en nuestra oración, cómo le preguntamos al Señor las cosas. Y de igual manera, cómo lo hacemos con las personas que están, digamos, que nosotros dirigimos, digamos. Un buen líder tiene un corazón enseñable, y un corazón enseñable es una persona que está dispuesta a escuchar consejos y reconoce sus errores. Cuando una persona no reconoce fácilmente sus errores, tiene orgullo en su corazón. Y ahí tenemos un muro destruido. Entonces, si para mí es muy difícil que me confronten, si para mí es muy difícil reconocer que hago cosas mal, o para mí es muy difícil seguir un consejo, debemos revisar cómo está nuestro ego, ¿sí? Cómo está nuestra parte de orgullo, soberbia, y poder entregarle esa parte al Señor. Escucha con el corazón de un niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño es, si uno le cuenta algo a un niño es atento a lo que tú le estás hablando. Un niño tiene su corazón limpio, entonces es sincero, es abierto, ¿cierto? Eh, y poder lograr esto, pues bueno, creo que también tendríamos cosas por revisar. Valora la opinión de los demás. Cuando yo considero que la opinión mía está por encima de los demás porque siento que sé más, siento que por ser el líder, eh, mi opinión es la que vale y no vale las opiniones de las personas que están, eh, a las que estoy liderando, seguramente hay algo por revisar. Y reconoce fácilmente la autoridad espiritual. Entonces también cuando se dificulta poder reconocer y obedecer la autoridad, y sobre todo la espiritual, también tenemos algo que debemos estar revisando. O tengo una brecha en el muro, o esa parte de mi muro está destruida, o tengo esa puerta abierta, porque en algún momento, por algún eh, problema, tal vez en mi niñez, con mi padre, con mi madre, con las personas que fueron autoridad, puedo tener rota esa puerta, o puedo tener esa brecha,
Entonces es importante que revisemos esos comportamientos y cómo debemos hacer ese proceso de restauración. Entonces digamos que esto era todo lo que tenía como para compartirles el día de hoy y espero que el Señor haya podido tocar alguna parte de su corazón que esté por ahí pendiente de restaurar y que podamos ser humildes, reconocerlos y poder restaurar lo que debamos restaurar. Estamos en caminos de restauración y tenemos esa gran ventaja de que contamos con nuestros pastores y líderes que nos pueden ayudar en ese proceso. Muchísimas gracias.